Una ciudad que recién comienza a asumir su nueva identidad se transforma en la vedette de nuestro país. De la mano del salitre, Iquique, que acaba de adquirir la nacionalidad chilena, está en boca de todos. El Iquique de principios del siglo XX, de la primera década, del 900 pre-centenario, era un Iquique de madera, obviamente, como se conoce, pero sobre todo este Iquique estaba dentro del contexto salitrero de una forma fuerte, es decir, un auge salitrero. A los dueños y administradores de las oficinas salitreras, que habían dejado Europa en busca de fortuna, los acompañaba, como es obvio, la nostalgia. Los administradores, como los dueños, vivían en esta zona y luego también van conformando lo que se conoce posteriormente como el barrio inglés. Ahora, desde ese punto de vista, el sector más antiguo está más ligado a la Plaza Prat de la calle. Hacia el sur se va expandiendo con posterioridad. Uno de esos magnates salitreros fue don Juan Higinio Astoreca y Astoreca, que había nacido en el pequeño pueblo de Bermeo, en el País Vasco, en España, y con su título de técnico mecánico bajo el brazo, emigró a Chile a los 18 años. 20 años después, era multimillonario y dueño de 7 oficinas salitreras. Este tipo de familias o de sociedad se relacionaba mucho, por ejemplo, con gente de Europa, con príncipes, con gente que tenía una posición y un estatus dentro de la sociedad europea. No era raro entonces que estos nuevos vecinos de calle Baquedano, españoles, ingleses, italianos, pretendieran reproducir su estilo de vida. Se da mucho por la venida de muchísimos personajes de Europa, grandes artistas, grandes pensadores, arquitectos que armaron todo lo que fue Santiago, Viña, en algunos grandes palacios. Y eso también tiñe algunos lugares importantes. Bueno, obviamente tiñó a la región con este edificio, en que esta arquitectura hace eso, trata de buscar lo que se hacía en Europa. Y en Europa, quienes detentaban el poder no escatimaban esfuerzos en tener sus propios palacios. En Europa las cosas se hacían de las sociedades de este tipo, que las que tenían un poco el poder, las que eran la oligarquía, vivían en palacios, con servidumbre, con una vida de palaciega, digamos, ¿no? Hay notables ejemplos en Chile, el Palacio Rioja en Viña del Mar, donde Rioja, que fue el fundador de la Compañía Chilena de Tabaco, los Vergara, ¿no? Eran a una escala de ciudad que, si hoy día uno los analiza, eran formas de vivir europeas. Tienen que ver como con esa forma de entender su relación con su familia y con su sociedad, digamos, con la gente que se relacionaba. Y por lo tanto se construye un palacio que constituye esa condición de vida, digamos, ¿no? De grandes dimensiones, de muchísimos espacios, con servidumbre, trabajando y capaz de recibir a invitados especiales, de organizar un poco la vida de una sociedad muy cosmopolita, muy relacionada con estas características de una alta sociedad. La calle Baquedano fue la elegida por esta sociedad iquiqueña de alcurnia para construir sus viviendas. Obviamente tiene un simbolismo de poder asociado a lo que significó la grandeza salitrera. O sea, eso demuestra el poderío económico y poder político del empresario salitrero. Es en este contexto que en el año 1900, don Higinio Astoreca manda a construir este palacio, siguiendo la moda imperante en el mundo entre quienes ejercían el poder económico y también político. El palacio se construye entre 1900 y 1903, ¿no? Que es la época en que la familia o don Higinio Astoreca construye el palacio o manda a construirlo y lo diseña el arquitecto Miguel Retornando, que hizo varios otros edificios dentro de Iquique, como el Casino Español, la Sociedad Protectora, también son parte de esta obra de este arquitecto chileno.
Miguel Retornano construye por esos mismos años el Casino Español y la Protectora de Empleados. Previamente, había levantado el espléndido edificio de la estación de ferrocarriles. Es un gran edificio organizado en torno a una planta cuadrada que se repite y que tiene distribución de su... Si hubiera sido usado como el palacio que quería la familia para ser habitado, arriba tenía todo el área más privada, que eran fundamentalmente los dormitorios, y abajo todos estos espacios más públicos, donde estaban los salones, el comedor, el gran salón principal, que es el salón que hoy día es llamado como el hall del palacio, ¿no? Los planos de la casona quedaron encargados al arquitecto español Miguel Retornano, y algunas referencias señalan que otro influyente arquitecto, don Alberto Cruz Montt, podría haber participado también del diseño o incluso haber sido el principal autor del proyecto. Lo que sí está claro es que los dueños no escatimaron en gastos para hacer de este palacio uno de los edificios más imponentes de nuestra ciudad. Y este es como el gran salón de encuentro de todos los espacios importantes de la primera planta, ¿no? Permitía pasar al vestíbulo del comedor y al comedor, al salón probablemente donde funcionaba su biblioteca, el estudio, permitía pasar hacia las zonas de servicio y acceder a través de esta magnífica escala a las habitaciones privadas. Aquí en algún momento la idea de funcionamiento de la casa tendría que ver mucho con esto que hablábamos de cómo esta sociedad organizaba sus actividades sociales, o de fiestas o actividades culturales. Un palacio bien pensado, bien alhajado y que incluso se daba el lujo de marcar tendencia con algunos de sus ornamentos, como el vitral único en Chile. Y esto muy bien coronado por este gran vitral que está en el cielo y que permitía que este salón tuviera unas características únicas. Tal vez es uno de los vitrales que tiene dentro de lo que es la escala de los palacios una de las mayores dimensiones, ¿no? En Santiago hay otros, de hecho la misma familia Rioja se construye otro palacio y construye un vitral también, pero es de otra calidad en términos de dimensiones o de escala con respecto a este. El vitral obedece a las tendencias del momento en Europa y se supone que los viajes de don Juan Higinio Astoreca lo llevaron a fijarse en este tipo de detalles para incorporarlo en lo que sería su nuevo hogar. Y por su condición de relación de viajes con Europa, encarga este vitral y viene en barco, es hecho en Europa, ¿no? Es una de las cosas que está investigando, porque como universidad estamos desarrollando una investigación junto a un equipo especializado de cuál es el origen de este vitral. Obviamente sabemos que es europeo, ¿ya? Se desmistifica un poco esto de que es un vitral Art Nouveau, ¿no? Con el esplendor salitrero que tenía la ciudad como protagonista del devenir económico del país, finalmente el Palacio Astoreca es terminado en 1903, poniendo una nota de distinción a una calle de por sí distinguida, la avenida Baquedano. Hay una imagen donde se ve el palacio, y dice incluso 1903, y se ve el palacio ya terminado con todos sus elementos. Hay elementos que incluso se han perdido de la fachada, ¿no? Tenía una coronación, todo ese cuerpo central, esa cubierta holandesa que tiene al principio. Y ya estaba bastante consolidado Baquedano, se ve el liceo, se ve parte del liceo antiguo, ¿no? Y se ven las casas que están rodeando el palacio. Esto no es como que el palacio se hizo y no había nada en la manzana. Diría yo que fue un poco al revés. Baquedano avanzó bastante rápido, superó Higgins hacia la costa. No hay que olvidar que en esa época hubo una gran decisión porque Baquedano se transformara como en la conexión de la ciudad con el mar. Y por lo tanto el terreno del palacio vino a completar con la obra del palacio mismo ya una configuración ya de toda esta arquitectura de madera que estaba muy avanzada, digamos. La historia de este inmueble, que debía concluir con un final feliz, sin embargo, se tiñó de desgracia poco antes de ser terminado, porque un accidente ocurrido en Viña del Mar terminó con la vida de don Juan Higinio Astoreca. Al momento de terminar de encargar la construcción y que se está terminando de construir, el don Higinio Astoreca muere, trágicamente probablemente, sin alcanzar a habitar el palacio. La familia, que en ese entonces estaba constituida por su señora y sus hijas e hijos, 2 hijas y un hijo,
no alcanzan a habitar el palacio en forma definitiva. Tras la muerte de su esposo, doña Felisa Granja, viuda de Astoreca, se trasladó hasta Valparaíso y luego optó por vender el edificio con todo su mobiliario interior al Estado, quedando desde entonces bajo administración fiscal. Así las cosas, el palacio nunca disfrutó de su estatus y tampoco sirvió a las fiestas donde la clase pudiente festejaba su buen pasar. Dura muy poco tiempo viviendo aquí, eso cuando enviuda Felisa Granja se va de Iquique y luego es traspasada al fisco, al Estado de Chile. Por tanto, si se hicieron, durar un poco tiempo, si es que llegaron a hacerse. En realidad los vínculos de sociabilidad estaban situados hacia la Plaza Prat, alrededores en donde la gente se juntaba en salones de fiesta y demás. Los sectores populares obviamente se juntaban mucho hacia el oriente, con sus casas de baile y demás. El palacio, ya en poder del Estado de Chile, sirve como residencia del intendente de la época, Carlos Itzman, quien jugaría un rol relevante y de triste recuerdo en la matanza de la Escuela Santa María. En la fecha en que es terminado, es contemporáneo a los sucesos de 1907. Por tanto, ahí vive el intendente Carlos Itzman. Ahora, si bien el protagonismo de la Intendencia Regional no es en el Palacio de Astoreca, sino que es posterior respecto a lo que fue la matanza de la Escuela Santa María, no es menor dado que ahí vivió Carlos Itzman, que es uno de los responsables de la ejecución de las órdenes. Tras la matanza y hasta el año 1977, el edificio sirvió como sede de la Intendencia Regional. Fue zona de resguardo de documento público y de todos los trámites de gobierno regional, de los antiguos departamentos y sus delegaciones estaban situadas aquí. Entonces era el centro neurálgico. De hecho, los movimientos sociales del siglo XX, las protestas, huelgas de trabajadores, de empleados públicos, de ferroviarios, de correos, llegaban hasta aquí, a enrostrar a la intendencia que estaba aquí. Tras un periodo de incertidumbre, donde el Palacio Astoreca estuvo cerrado y sometido a mantención, finalmente fue traspasado en comodato a la Universidad Arturo Prat hacia fines de los años 90, convirtiéndose en una sala de arte y centro cultural. Está cumpliendo la misión de ser museo, estar abierto a la comunidad y ser a la vez centro de eventos culturales. De tipo de extensión académica o extensión comunitaria. Lo interesante es que se hagan más visitas guiadas de parte de los escolares de la región y edificar también a futuro tal vez muestras de tipo más interactivo, que no alteren la fisonomía tradicional, por supuesto, pero que puedan ser de acceso en redes o en internet a la población en general de las casas de Baqueano. Ahora esta responde cabalmente a lo que es y a lo que fue el auge salitrero. Numerosas exposiciones y eventos permiten seguir disfrutando de la magnificencia de este emblemático inmueble. Una muestra, sin lugar a dudas, del esplendor del salitre. Tiempos que sirvieron al propósito de una ciudad con vocación de grandeza.